Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Hemos llegado al último día de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo: La Palabra Profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Autor Pedro Don. Título de la semana: La Palabra Profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Día domingo, leer con oración. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Repetimos: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Título del día: La palabra del profeta de Dios se cumple. Siempre que Dios usa a su profeta para hablar a su pueblo, su objetivo es dar dirección o advertencia acerca de un momento específico. Por eso la palabra profética es comparada a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque en períodos de densa oscuridad señala el camino para que se cumpla la voluntad de Dios. Los destinatarios de la carta de Pedro solo tenían las escrituras del Antiguo Testamento en sus manos. Ellos creían en todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron, pero cuando recibieron la palabra que Pedro les envió como palabra profética, también comenzaron a tener la dirección correcta para el tiempo en que vivían. Pedro aclaró: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Ningún profeta puede dar su propia explicación de ninguna profecía, sino que la palabra que pronuncia debe provenir de la revelación de Dios. Pablo, por ejemplo, dijo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. La palabra profética proviene de la revelación de Jesucristo, como escribió el apóstol Juan en Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Juan no tenía derecho ni libertad de decir su propia palabra, pero así como recibió la notificación, así la transmitió. Lo que Juan escribió, Moisés ya había profetizado: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. El pasaje se refiere a Jesús, pero este principio se aplica a todos los profetas. Un profeta no tiene libertad de hablar según su propia interpretación, sino que solo dice lo que Dios pone en su boca. Como hemos visto, tenemos un solo maestro y necesitamos estar bajo su guía, alineados con su ritmo para avanzar. En el rigor del Antiguo Testamento, ninguna profecía de la Escritura provenía de la interpretación personal. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 21. Veamos un ejemplo actual. En el año 2020, el Señor nos dijo que la aurora había llegado y que la confirmación del inicio del amanecer serían las gotas de rocío que caerían del cielo y formarían un ejército santo.
Salmos capítulo 110, versículo 3. Hoy vemos la realización y la concretización de esto a través de nuestros adolescentes. Esa palabra se ha hecho realidad. Esto prueba que el Señor nos ha hablado, pues si una palabra que el profeta habló en nombre de Dios no se cumple, esto es prueba de que no habla por el Señor. La llegada de la aurora anuncia la segunda venida de Cristo. Por eso debemos estar preparados. Las Escrituras muestran que esta venida tendrá dos aspectos. Primero, será secreta y repentina, como leemos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42. Velemos. La venida del Señor por los vencedores será secreta. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículos 43 y 44. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Preparados o perdidos en la oscuridad de la noche? El segundo aspecto de la venida de Cristo es que es pública, como lo describe también el Evangelio de Mateo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 27. ¿Por qué debería ser como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente? No es solo una cuestión de velocidad, sino de las diferentes zonas horarias. Si la venida del Señor fuera, por ejemplo, como la celebración del Año Nuevo, un acontecimiento que ocurre en un lado del globo no se vería al mismo tiempo en el otro lado. La venida del Señor ocurrirá en todo el mundo, simultáneamente en todos los usos horarios. Por eso debe ser como un relámpago. ¿Usted quiere ser parte del Hijo varón o de los 144.000 que serán arrebatados de la tierra? Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 5. Entonces ayude al Maestro Jesús a poner todas las cosas en orden a través de su palabra. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Hasta nuestro próximo nuevo alimento diario. Jesús es el Señor.